El doctor Felipe Romero nos va a acompañar el día de hoy con el tema de neurocisticercosis. El doctor es neurólogo graduado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, asociado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es epileptólogo graduado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la UNAM igualmente, de México. El doctor nos va, como ya les acabo de comentar, a presentar neurocisticercosis. Muchas gracias, doctor Felipe Romero. ¿Me escuchan? No sé si se me escucha. No le podemos escuchar. Ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, ahora sí lo escucho muy bien. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. El tema que se me ha encargado de exponer es esta enfermedad que se llama neurocisticercosis. Vamos a hablar en breves diapositivas sobre un tema bastante importante. Vamos a empezar por la epidemiología, un poco hablar del ciclo reproductivo y la respuesta del hospedero a la infección, que eso nos va a ayudar a entender mucho sobre los síntomas y signos, el diagnóstico diferencial y el tratamiento, básicamente enfocándonos en lo último que se ha podido identificar hasta el momento. Los países que ustedes ven de color azul son los países que más incidencia reportada tiene de la enfermedad, por lo tanto son lugares donde la enfermedad es endémica. Y en los otros países, básicamente la parte sur de Sudamérica, Norteamérica y el norte de Europa, solo reportan casos importados, más aún Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en buena parte, como se dan cuenta, de África y de las repúblicas musulmanas, no se reporta incidencia o no hay datos, no porque no exista la enfermedad. Bueno, básicamente se sabe que en los países musulmanes no existe mucha incidencia de la enfermedad precisamente por el el hospedero intermedio. Sin embargo, en África, pues se sabe que la enfermedad es endémica y muy probablemente no hay datos reportados, no porque no existe, sino por la investigación. Este país, pues, como ya sabemos, es endémico a la enfermedad. El ciclo de este parásito que se llama Taenia solum, bueno, y también hay una variante que se llama Taenia saginata, tiene como huésped intermedio al cerdo y como huésped definitivo, y es como hospedero definitivo al humano. El ciclo empieza pues a través de la ingesta de ovocitos que están en las heces fecales humanas. Estos huevos los puede ingerir el cerdo y tener la enfermedad en su carne o en la enfermedad intestinal. La ingesta de esta carne mal cocida o mal preparada de cerdo genera la enfermedad, la teniasis. Y la teniasis intestinal, pues básicamente implica la unión de la proglótide hacia la pared intestinal y el crecimiento de varios segmentos del gusano, digámoslo así, y cada segmento tiene millones de huevos. Sin embargo, cuando el ser humano ingiere los huevos, es decir, alimentos contaminados con sus propias heces, estos huevos penetran la pared intestinal y llegan a estar principalmente en cerebro, tejido celular subcutáneo y ojos. En este otro gráfico, un poco más explicado lo que les acabo de decir. Como les repito, el ingerir carne mal cocida de cerdo, lo que nos produce es precisamente la teniasis, ¿no? Porque lo que estamos ingiriendo ahí son cabezas, son escólex. Y
la Scolex poco a poco se reproduce más o menos en 4 meses y genera el parásito de la tenia. Estas proglótides, que son cada segmento del gusano, que están llenos de millones de huevos, y estos huevos los puede ingerir el cerdo y cumplir el ciclo, o los puede también ingerir el humano, pues ya sé, y estas oncosferas pueden penetrar las zonas extraintestinales, formando estas vesículas. Es decir, el parásito en su fase inicial viva consiste en esta vesícula que tiene que tiene una pared que poco a poco se va invaginando y genera el escólex. Entonces, estas vesículas, típicamente cuando penetran el sistema nervioso central, se juntan entre ellas, se pegan entre ellas y forman racimos, que pueden estar, como en este caso, en la parte prepontina, pero en realidad pueden estar en cualquiera de las cisternas e inclusive dentro del parénquima cerebral. Entonces, las fases evolutivas de este parásito, como ya hablamos de la fase vesicular, que es la fase viva del parásito, cuando entra al sistema nervioso central, hay estudios que dicen que apenas entra se empieza a llenar de líquido cefalorraquídeo y eso genera un proceso de degeneración hidrópica. Sin embargo, este parásito puede estarse degenerando por años y obviamente está generando, como ya vamos a ver más adelante, una respuesta inflamatoria local y difusa al mismo tiempo en todo el sistema nervioso. La siguiente fase de generación es la coloidal. En esta imagen, que es bien bonita, lo que se alcanza a ver son parásitos en diferentes fases. La fase vesicular, como está aquí, y la fase coloidal, en la que ya empieza a haber una degeneración hialina del escólex, ya empieza a haber un grado de calcificación del escólex. Sin embargo, el parásito sigue vivo y puede seguir también viable por años. Finalmente, la fase granular, en la que ya la gran mayoría del escólex se ha mineralizado, la pared se ha hecho mucho más gruesa y es un paso antes de la calcificación del parásito, que es la fase final. Como ven acá, es posible que los parásitos puedan estar en distintas fases de evolución del sistema nervioso. Puede haber también el hecho de que una vesícula de repente se calcifique, más aún cuando recibe un tratamiento temprano. Entonces, hay muchos puntos ciegos en la parte de la evolución de la enfermedad, y por esa razón tanto los tiempos de incubación y la sintomatología del paciente puede estar presente por mucho tiempo y en distintas formas. El tejido cerebral, al menos en la forma parenquimatosa que se llama, que es como su nombre le dice, dentro del parénquima cerebral, el tejido cerebral reacciona de muchas formas dependiendo de la fase de evolución. En la fase vesicular, en la fase viva, lo que hay alrededor del parásito son infiltrados células plasmáticas, eosinófilos, linfocitos. Ya cuando hay algún grado de degeneración en la fase coloidal, hay un engrosamiento y el infiltrado circundante principalmente es de mononucleares. Pero esta reacción que genera el parásito no es local, sino que se expande hacia el resto del tejido cerebral, generando astrogliosis, degeneración de las neuronas, una inflamación crónica, y eso también contribuye a la muerte neuronal y básicamente al infiltrado perivascular de los linfocitos, que es la causa de las complicaciones vasculares de la enfermedad. Y también no solo el tejido neuronal es el que se afecta, sino también las meninges sufren una proliferación local inicialmente cerca de los parásitos de colágeno, de células gigantes multinucleadas, de eosinófilos, que genera a la larga una hialinización y un engrosamiento tanto de las leptomeninges, de la aracnoides, como de la dura madre. Y eso también va a justificar algunos síntomas de la enfermedad. En estas muestras patológicas, lo que se ve, al menos en la parte de aquí, es una vesícula teñida en hematoxilina vecina, y lo que se ve es el infiltrado, predominantemente, como les dije, de linfocitos y eosinófilos circundante, que cuando ya llega a su fase, a la fase del parásito muerto, la fase calcificada, como se ve acá, sigue existiendo. Por esa razón es que en todas las fases
hay síntomas y en todas las fases hay consecuencias. Esta imagen que estoy señalando aquí del lado derecho, igual es un corte de aracnoides donde se ve precisamente el engrosamiento del que les hablaba y un infiltrado severo linfocitario en la parte más interna del aracnoides. Cuando hay esta infección, hay varias respuestas del hospedero, eso es materia de investigación que no avanza tanto porque es una enfermedad olvidada, pero lo que se sabe es que el antígeno B del cisticerco es una parte del parásito que fija el complemento y que al hacerlo inhibe su activación y por eso puede el parásito llegar a penetrar la barrera hematoencefálica y entrar al sistema nervioso central. Se ha visto que estos pacientes tienen como defecto, si se quiere, inmunológico, un incremento en algunas subpoblaciones de linfocitos TCD8, tienen una alteración en la proliferación de linfocitos, por lo que pues la respuesta inflamatoria que se genera es errática y es inefectiva para eliminar el parásito. Y también se ha visto que esta respuesta inmunológica podría conllevar una alta prevalencia de tumores primarios del sistema nervioso central debido a la reacción glial que genera, que es típicamente excesiva. Clínicamente, los síntomas, como dice ahí, hay estudios bien interesantes de NASH, que con un seguimiento continuo por imagen y por serología lograron identificar periodos de incubación de entre 11 y 19 años, luego de que el paciente se contagia de la enfermedad. Entonces, por eso es que los síntomas, como vemos ahí, típicamente las crisis epilépticas, aparecen después de varios años del contagio, ¿no? Y es difícil sospecharlo, como en otras infecciones, por ejemplo, que los síntomas son debidos a esa enfermedad. Entonces, como nos daremos cuenta, podríamos deducir que las lesiones parenquimatosas, sean cual sea de las fases de las que les he hablado, la principal manifestación son las crisis epilépticas. Típicamente son focales con generalización, sean cual sea, sea un parásito vivo o un parásito ya muerto. Y la encefalitis cisticercósica, que puede ser una complicación del tratamiento, aparte de las convulsiones, generalmente causa una hipertensión intracraneal por edema cerebral, citotóxico, coma y muy probablemente la muerte. En los parásitos que están en espacio subaracnoideo, es decir, extraparenquimatoso, lo más frecuente que vamos a encontrar es signos de hipertensión intracraneal, porque esta aracnoiditis típicamente lo que hace es tapar los agujeros de drenaje del líquido cefalorraquídeo. También aíslan a los plexos coroideos y aíslan a las granulaciones aracnoideas, perdón, y con eso se evita el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy frecuente ver hidrocefalia. De hecho, la neurocisticercosis de las neuroinfecciones que junto con la tuberculosis, junto con la criptococosis, las que más hidrocefalia producen. Y también esta infección del espacio subaracnoideo, también por la afectación de las meninges, también generan geitis y también es una explicación por la que la neurocisticercosis causa infartos cerebrales. Una forma subaracnoidea, que es en la que se encuentran parásitos en el sistema ventricular, también es una de las principales causas de hipertensión intracraneal e hidrocefalia y de ependimitis también. La forma en la médula espinal causa también síntomas como desde el dolor radicular, desde lumbalgias o dolores de miembros superiores hasta cuadriparesia, monoparesia, paraparesia, etcétera, junto con síntomas sensitivos y también con síntomas de esfínter. Y otras formas un poco más raras, pero sí descritas, la cisticercosis supracelular, que causa típicamente un síndrome quiasmático visual, la oftálmica propiamente, en la que hay una ceguera, y parálisis de músculos extraoculares, porque pues, todos los nervios que circundan al ojo pasan por los mismos trayectos.
y la cisticercosis muscular, que ya es resultado de una infestación importante que no genera atrofia muscular, pero sí reemplazo fibrótico de los músculos junto con debilidad. Sobre la epilepsia hay mucho que decir. La verdad, es una de las causas más frecuentes de epilepsia en pacientes jóvenes, de epilepsia en el adulto, de inicio en el adulto. Hasta un 70% de los pacientes tienen epilepsia o crisis epilépticas sintomáticas agudas, que se definen como las crisis epilépticas que son producto de la infección y de la etapa aguda de la infección y que no necesariamente implican que es epilepsia. Eh, Sin embargo, ahí hay cosas para decir, ¿no? Este artículo del doctor Arturo Carpio, que es ecuatoriano, cuencano, es de las personas que más escriben en el mundo al respecto. Se habla de que en la neurocisticercosis, más que epilepsia, produce crisis sintomáticas agudas, pero esas crisis sintomáticas agudas pueden estar durante la fase degenerativa de la enfermedad, que puede durar entre 3 a 6 meses. Y como les hablaba también de los tiempos de incubación, entonces durante todo ese tiempo el paciente puede tener crisis epilépticas y esas crisis epilépticas permanentes, continuas, generan también neuroinflamación, generan también muerte neuronal y generan lesiones que pueden hacer que el paciente más adelante tenga epilepsia. Entonces yo discrepo un poco de que los pacientes que tengan convulsiones por neurocisticercosis en realidad sean solo crisis sintomáticas agudas. De hecho, hay una tendencia del conocimiento que tiende a recomendar que solo se dé antiepilépticos por 2 años, pero ya vamos a ver más adelante que en realidad se está viendo que hay una alta tasa de recurrencia. Entonces, eh, igual depende de muchas cosas, de dónde esté el parásito, en qué parte del cerebro, depende de cuántas crisis haya tenido en el momento. Entonces, eh, y también como hablábamos antes, es decir, digamos que el paciente tiene convulsiones por un parásito que esté en una determinada fase, pero hay otros parásitos que pueden entrar después, sea por reinfección o porque han evolucionado más lento. Entonces, esa etapa de 3 a 6 meses de convulsiones posiblemente sea mucho más larga que de lo que pensamos. En las otras manifestaciones, como hablamos del infarto cerebral, típicamente afecta a vasos sanguíneos pequeños, microscópicos y de mediano calibre, por lo que los infartos típicamente son la sustancia blanca en núcleos de la base y dan los síndromes lacunares, que son los síndromes hemimotores, hemisensitivos, mixtos, y también los que involucran los pedúnculos cerebelosos y estructuras del tallo. Hay este síndrome de Bruns, que es típico las lesiones del cuarto ventrículo, que por la compresión del tallo cerebral y el movimiento del tallo cerebral por el foramen magno pueden generar síncopes. Y también está descrito que 6 a 15% de los casos causan demencia o deterioro cognitivo. En este artículo en el que pudimos colaborar, se describió cómo era la clínica de la neurocisticercosis espinal. De hecho, en mi hospital, en mi instituto, tiene la serie más grande descrita de pacientes con neurocisticercosis espinal. Y dependiendo del lugar donde se localice, puede causar desde cuadriparesia o cuadriplegia, como dice ahí, lesión, incontinencia de esfínteres, paraplegia, solo síntomas sensitivos nada más, y una variedad de síntomas que involucran específicamente brazos o piernas, o solo un brazo o una pierna, o síndromes alternos. En esta parte de la exposición sobre el diagnóstico me voy a enfocar básicamente en la imagen porque es lo que más ayuda. Como ya vamos a hablar un poco de los métodos de laboratorio, tiene una utilidad importante, pero lamentablemente en nuestro país esa herramienta es limitada. Entonces lo que más ayuda es la resonancia magnética, específicamente la resonancia que ayuda a ver la base del cráneo con secuencias milimétricas, de cortes milimétricos, porque pueden haber eh, vesículas de distintos tamaños. Una de estas secuencias es la secuencia esta, que básicamente es un T2 FLAIR con cortes muy milimétricos. Entonces, la fase vesicular de parásitos vivos se ve así, típicamente. Esta es una imagen
propiamente del libro, ¿no? Donde se ve la vesícula con el escólex en el centro. En esta otra imagen de un T2 puro, lo que se ve básicamente lo mismo, una vesícula con escólex adentro. Acá en el T1 se ve lo mismo, la lesión quística con el escólex adentro, en la difusión lo mismo, y en el T2 FLAIR, que es la que estoy señalando ahorita, hay una reacción inflamatoria ya establecida que la hace más visible a la lesión, ¿no? En esta otra imagen lo que se ve son racimos aquí en la entrada de la cisura de Silvio, con algunas otras lesiones que no sé, como se ve aquí en este ejemplo, no siempre se ve un escólex, pero se puede ver la reacción inflamatoria, típicamente son lesiones múltiples, y esta imagen pues también es bastante clara. Entonces, no todo quiste, como ya vamos a hablar en el diagnóstico diferencial, no todo quiste intracerebral es neurocisticercosis, y hay que saberlo identificar. Y como les digo, hay que saber bien cuáles son las secuencias de resonancia magnética que se necesitan. Este es ya fases coloidales, en la que sigue estando el parásito vivo, pero se ve una reacción inflamatoria mucho más marcada. Y aquí no se puede o no se puede ver escólex, o se pueden ver escólex ya más difuminadas con menos intensidad. Igual en estas otras imágenes por resonancia magnética se ven las lesiones quísticas, pero a medida que hay más degeneración se ve una reacción inflamatoria circundante más importante. Típicamente aquí se puede o no se puede ver el escólex. Y en la fase calcificada, como ven en esta imagen, en la primera imagen es una tomografía donde se ve claramente, de hecho ahí es la forma más fácil de ver fases calcificadas de la enfermedad, pero en la resonancia magnética se ve esta forma, y lo que hay que resaltar en esta diapositiva es que típicamente hay una reacción inflamatoria también. Las fases calcificadas, por más que el parásito esté muerto, siguen generando una respuesta inflamatoria, y ese dato es lo que nos puede ayudar a discernir entre calcificaciones patológicas y benignas intracerebrales, ¿no? Ese dato pues, es el edema, ¿no? El edema circundante. Algo que también hay que fijarse es en la aracnoiditis que produce, que es mucho más fácil verla en las fases contrastadas de las imágenes, como se ve aquí, que es un poco una parte del diafragma celular totalmente engrosado que hipercaptante de contraste, y en esta fase simple pues se ve parecido, ¿no? Junto con racimos de quistes. Esto también es típico, las lesiones del cuarto ventrículo son típicas de la neurocisticercosis, y esas siempre van a ir de la mano con hidrocefalia. Como ven aquí, los ventrículos ensanchados, con una pérdida de su morfología típica. Y estas son imágenes del artículo anterior de neurocisticercosis espinal, donde se ven de la misma manera parásitos extraxiales que comprimen a la médula, y también lesiones intraxiales, intramedulares, típicamente que emergen del canal raquídeo, ¿no? Como se ve en esta zona y como se ve en esta imagen de aquí, ¿no? Que también son lesiones quísticas. La médula es una estructura muy difícil de evaluar desde el punto de vista radiológico, por eso es que va a ser bastante difícil ver vesículas si no se le pide al radiólogo que haga cortes finos de las estructuras, y también si es que no se hace una fase contrastada del mismo. En el laboratorio, pues hay muchas herramientas, pero lamentablemente en el país son muchas, en un país endémico como el nuestro, suena a chiste de que estén limitadas las herramientas, pero tenemos que saber que pocos pacientes, 27% tienen eosinofilia, pocos pacientes tienen coproparasitarios positivos para ovocitos o quistes de Taenia solum. El estudio en suero más útil es blot de inmunoelectrotransferencia ligado por enzimas, que son antígenos purificados del parásito, que puede ser de Taenia solum o de Taenia saginata, de cualquiera de los dos se utiliza, siempre y cuando sean purificados. Y este estudio en suero tiene una sensibilidad del 98% cuando hay varias vesículas. Típicamente la sensibilidad en este estudio y en cualquier otro estudio
de inmunología, la sensibilidad baja cuando hay solo una lesión, cuando hay solo un quiste. Y ahí es cuando nos ayuda mucho la imagen. El ELISA en líquido cefalorraquídeo, que eso sí se hace aquí, pero no en todos los laboratorios, tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 93%. Sin embargo, puede haber una reacción cruzada con otras infecciones helmínticas como la oncocercosis que raramente llega al cerebro. Y la otra utilidad del ELISA en líquido cefalorraquídeo sirve precisamente para ver la respuesta del tratamiento. Algo que quiero resaltar es que desde que se hace el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo podemos sospechar en la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Si es que tiene menos de 300 células, típicamente las infecciones como la tuberculosis dan más de 300 células, hasta 500 células en líquido. Las proteínas están entre 50 y 300, las otras enfermedades, hay unas enfermedades que dan muchas más hiperproteinorraquia, y el hecho de que hay hipoglucorraquia indica mal pronóstico, es decir, un alto riesgo de muerte por la enfermedad que sí se ve. Los criterios diagnósticos son todos hechos en Ecuador por insignes investigadores neurólogos ecuatorianos. De hecho, los primeros criterios que se crearon son los criterios del doctor Del Bruto de Guayaquil, que tienen una parte de criterios absolutos, es decir, que basta con uno para decir que tiene la enfermedad, como una prueba histológica hecha de las lesiones, o que en la neuroimagen sea una lesión con escólex adentro, que haya lesiones retinales en el fondo de ojo, criterios mayores o altamente sugestivos, que haya las lesiones que hemos hablado en la neuroimagen, que haya el inmunoblot positivo o el ELISA positivo, que haya una resolución luego de un tratamiento antiparasitario, aunque esto se debe tomar con mucho cuidado, y que al menos una lesión resuelve espontáneamente, que es lo que uno espera cuando hay lesiones o cuando hay una baja carga parasitaria. Y los criterios menores, cuando se habla solo de la clínica, y solo lesiones sugestivas en neuroimagen, y también criterios epidemiológicos que involucran o se toma en cuenta el lugar de donde viene el paciente y sus contactos. Y estos criterios recientemente publicados por otro grupo ecuatoriano y esta vez liderados por el doctor Carpio, son un poco más complejos, pero básicamente dicen lo mismo. Tendrán mejor sensibilidad y mejores valores predictivos precisamente porque son más detallados. Entonces, cuando hablamos de una neurocisticercosis parenquimatosa definitiva, es precisamente un hallazgo patológico, que hayan muchos quistes intraparenquimatosos, que hayan vesículas sin escólex, pero este hallazgo tiene que ir acompañado o de crisis epilépticas o de un ELISA positivo en líquido cefalorraquídeo, o que haya cualquier combinación de quistes en distintas etapas evolutivas. Eso también habla mucho de neurocisticercosis. Las probables cuando se hablan de calcificaciones únicas o vesículas sin escólex o quistes en degeneración, y tiene que ir junto con la parte clínica, con convulsiones, con lesiones subcutáneas o musculares, acompañado de un ELISA en líquido cefalorraquídeo. Esto generalmente no lo hacemos, hay otros países que sí lo hacen, que son radiografías en las que se ven las calcificaciones típicas como forma de cigarro. Y también el hecho, se toma en cuenta que venga de una región endémica. Y también el hecho de que haya múltiples calcificaciones parenquimatosas y haya esta parte del lugar de residencia endémico. Eso también hace que sea una neurocisticercosis más probable. Y lo más novedoso de estos criterios es que involucran la neurocisticercosis extraparenquimatosa, especificando que haya lesiones típicas, más hidrocefalia, más los hallazgos de líquido cefalorraquídeo, más el ELISA o la presencia de múltiples calcificaciones, además de las vesículas extraparenquimatosas. Y un diagnóstico definitivo se obtiene con la mezcla de cualquiera de estos criterios. Como ven ahí, tienen una sensibilidad del 93% y una especificidad del
del 81.4%, para la forma parenquimatosa, pero baja un poco para la fase extra parenquimatosa de la enfermedad. El diagnóstico diferencial, como les decía, era algo muy importante por las connotaciones de lo que les voy a presentar ahorita. Lo primero que hay que diferenciarlo entre tumores como los astrocitomas. Los astrocitomas pueden tener componentes quísticos, también dar lesiones, también dar inflamación periférica. Sin embargo, los quistes de los astrocitomas no tienen un contenido, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar del problema. Como aquí en la parte peninsular y en el cuarto ventrículo. Este es otro tumor que se llama ganglioglioma, que también puede tener componentes quísticos, sin embargo no genera una reacción inflamatoria circundante y no tiene, como se ven, no tiene un Scolex acá. Pero este otro oligoastrocitoma, que es otro tipo de tumor glial, sí puede generar esta imagen que puede sugerir Scolex. Sin embargo, como se darán cuenta, el edema asociado a la lesión no es proporcional, ¿no? Un cisticerco de esta edad intraparenquimatoso da un edema mucho más marcado. También hay variantes de la normalidad que se pueden confundir, como estos espacios de Virchow-Robin, que son los espacios perivasculares del parénquima cerebral, que hay personas que como variante de la normalidad o como un proceso de deshidratación, de pérdida de volumen cerebral, pueden hacerse más grandes y dar estas imágenes quísticas vacías, ¿no? Las lesiones de esclerosis múltiple no es tan frecuente, pero al menos cuando entran en fases de degeneración quística dan imágenes muy sugestivas de neurocisticercosis, como estas que le estoy presentando, pero una vez más, como ya son lesiones degenerativas, conllevan muy poco edema circundante, ¿no? Y también son vacías. Los cavernomas, que son malformaciones vasculares, típicamente dan esta imagen que se llama el signo de la palomita de maíz o del canguil, que en este caso está pues en la parte posterior del cuarto ventrículo y aquí en la parte más temporinsular. Y otra enfermedad parasitaria que típicamente también se puede confundir con la neurocisticercosis son la iridotidosis cerebral, que típicamente tiene un tratamiento exclusivamente quirúrgico, ¿no? Y son quistes gigantes, pero que tampoco tienen un contenido, ¿no? Y el tratamiento es básicamente, tiene su parte sintomática y la parte más específica del tratamiento. En lo que se refiere a las crisis epilépticas, o a mí me gusta en lo personal llamar que es epilepsia secundaria neurocisticercosis, típicamente son epilepsias de fácil control. Sin embargo, esto va a depender mucho de la carga parasitaria y de la carga de lesiones. Que hay altas tasas de recaídas luego de la suspensión de los antiepilépticos. Sin embargo, estas recaídas no necesariamente se presentan inmediatamente, pueden aparecer 2 hasta 10 años después de la suspensión del antiepiléptico. Cuando hay enfermedades multiquísticas se aconseja no suspender. Sin embargo, a pesar de ser una sintomatología muy frecuente en la neurocisticercosis, no se aconseja dar terapias profilácticas para este tipo de enfermedades, porque pues, hasta un 30%, que no es un porcentaje despreciable, pueden no tener crisis epiléptica. Entonces no se justifica dar profilaxis antiepiléptica. Ya enfocándonos en el tratamiento cisticida, siempre hay que tomar en cuenta que para prevenir esta encefalitis por cisticercosis, que es lo que genera, es decir, el cisticida en condiciones basales no penetra la barrera hematoencefálica, pero cuando ya hay una inflamación, pues la barrera se vuelve muy permeable y el cisticida puede penetrar en rangos terapéuticos. Y esa muerte de parasitaria puede potenciar a la reacción inflamatoria propia del huésped, entonces del hospedero, perdón. Y esa reacción inflamatoria multiplicarse y generar una encefalitis que puede matar al paciente. Entonces, para evitarse ese tipo de reacciones inflamatorias severas, típicamente lo que se hace es dar esteroides antes. En México lo que hacíamos era 10 días antes, una semana antes, iniciar con dexametasona esas dosis
y mantener el corticoide durante el tratamiento por 28 días. Y esto también se puede hacer con prednisona en las dosis que están mencionadas acá. Pero el corticoide es fundamental al iniciar el tratamiento cisticida. Se ha visto que como son pacientes que necesitan varios ciclos de tratamiento, que necesitan tomar esteroides por mucho tiempo, hay reportes de casos clínicos en los que en vez de esteroide han utilizado metotrexato o etanercept con buenos resultados, así que podría ser una opción. Sin embargo, no hay un punto de práctica clínica establecido. Como dice, hay un curso corto de albendazol, es decir, 10 a 15 días con dosis estándar. Generalmente, pues una respuesta completa son el 25% de pacientes. Y se ven recurrencias de hasta el 36% luego de 2 cursos. Entonces, eh, sin embargo, más allá de decir que el tratamiento es inefectivo en la mayoría de pacientes, lo que sí se ve es que los cursos repetidos de tratamiento ayudan a que la enfermedad se vuelva inactiva, es decir, favorecen a la calcificación de los quistes. Sin embargo, esto nunca es una urgencia. Lo que hay que hacer primero es manejar la hipertensión intracraneal, más aún si es que es una neurocisticercosis subaracnoidea, ¿no? Y esto va a consistir en el uso de esteroides, en la colocación de sistemas de derivación ventriculoperitoneal. Y por eso me gusta citar esta guía, que es la que más me gusta porque pienso que es la más completa sobre el tratamiento de la neurocisticercosis. Como dice ahí, pues típicamente el tratamiento de parásitos parenquimatosos viables y cuando hay una carga baja de quistes viables, típicamente es albendazol en 15 miligramos por kilo y por día, en dosis divididas. En el Eugenio Espejo lo que usamos son 1200 miligramos. Eh, y aquí pues se estima que por 10 días puede eliminarse inclusive hasta el 70% de los parásitos y con eso producir una respuesta favorable. Eh, Sin embargo, cuando ya hay más de 2 quistes viables, que en realidad es lo que al menos en el Eugenio Espejo, en la experiencia de ahí, es lo que más frecuentemente vemos, ¿no? Más de 2 quistes viables o racimos de quistes subaracnoideos. Entonces, por esa razón, ahí se complica el tratamiento porque ahí lo recomendado es dar albendazol a esas dosis combinado con praziquantel, que es un medicamento del que no se dispone fácilmente aquí en el país, a 15 miligramos por kilo igual, y dar un tratamiento por 10 días. Y con eso se ha visto que sí puede haber una mejoría radiológica a los 10 a 15 días del tratamiento. Los esteroides, como ya les expliqué, hay que utilizarlos siempre que se va a utilizar antiparasitarios y también otra ventaja, aparte de evitarnos la encefalitis por cisticercos, es que se mejora también el control de crisis epilépticas durante el tratamiento. No hay un antiepiléptico específico que se recomiende, básicamente es el mismo tratamiento para toda epilepsia focal. Y pues se sigue recomendando esto de la suspensión a los 2 años, pero eso vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, algo que hacíamos en México era adicionar ivermectina a los casos refractarios, que son muy frecuentes. En la evidencia, la verdad, solo encontré este artículo de España, bueno, está publicado en la revista española, pero es un grupo colombiano que presenta 3 casos con buena respuesta a la asociación de albendazol con ivermectina, con buena respuesta radiológica. Cuando hay una lesión única extraparenquimatosa, perdón, cuando hay una lesión única, sea extraparenquimatosa o subaracnoidea, pero que resalta contraste, que capta contraste, es una lesión activa, se estima que la dosis de albendazol es básicamente la misma, pero por 1 o 2 semanas, es decir, un tiempo más largo, junto con la misma pauta de esteroides y antiepilépticos si es que el paciente lo requeriría. Y la fase calcificada, y esto es algo que es muy importante saber porque hay muchas malas prácticas en el país, es que la fase calcificada no se trata. Entonces,
no hay que operar, no hay que internar para poner sueros, no hay que hacer, no hay ni siquiera, como les dije anteriormente, que dar antiepilépticos, salvo que el paciente tenga crisis epiléptica. Pues tiene que quedar bien claro que que la fase calcificada no se trata, no requiere tratamiento antiparasitario, solo si es que lo necesitaría antiepilépticos, y tampoco necesitan, por más reacción inflamatoria que produzca el parásito calcificado, no sirve de nada la pauta de corticoide. Y la forma más compleja de la enfermedad, y por esto es que les digo que me gusta mucho esta guía, porque menciona tratamientos que lamentablemente los neurocirujanos no conocen mucho, no son muy asequibles a ellos, pero que son altamente efectivos. Es decir, la forma extraparenquimatosa subaracnoidea de la enfermedad es muy difícil de tratar precisamente porque no llegan los cisticidas en dosis adecuadas. Y por eso, y dan muchísimos síntomas, como les decía, al menos la parte intraventricular en el tercer o cuarto ventrículos. Lo que se recomienda es remover por parte de neuroendoscopía, que es una técnica no tan compleja, pero que en la que se puede remover los parásitos, se puede fenestrar el septum pellucidum, y con eso ahorrarnos de que el paciente tenga que usar una válvula de derivación toda la vida. Pasa lo mismo para el cuarto ventrículo, aunque para llegar al cuarto ventrículo por neuroendoscopía es un poco complejo, entonces también se sugieren abordajes microquirúrgicos, dependiendo ahí de la habilidad del neurocirujano con los mismos resultados. Sin embargo, ahí pueden haber lesiones intraventriculares y subaracnoideas en los que por la adherencia del parásito al epéndimo o por la cantidad de lesiones o el lugar donde están las lesiones es muy difícil tratarlos. Entonces estos pacientes siempre van a necesitar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, que ya empezando de ahí es un problema serio porque al ser líquidos cefalorraquídeos altamente proteináceos, estos sistemas tienden a taparse regularmente y a dar síntomas regularmente al paciente y a obligar a hacer cambios obligatoriamente. Hay estudios en los que, bueno, y muchas veces los neurocirujanos prefieren poner válvulas sin reservorios o los de caída libre, y también hay estudios pequeños con válvulas de presión controlable para aumentar o disminuir el drenaje de líquidos según lo que se necesita. Y también, obviamente, estos pacientes necesitan una terapia antiparasitaria y antiinflamatoria adyuvante a la intervención quirúrgica. Pero esto, como les repito, no es una urgencia. Lo primero hay que manejar la inflamación y la hipertensión intracraneal, y después de ello eh, aplicarnos a los antiparasitarios. En la fase, como les decía, esta fase subaracnoidea, los quistes subaracnoideos no responden típicamente al tratamiento estándar que les mencioné antes, de 10 a 15 miligramos por kilo o 1200 miligramos al día por 10 días o máximo 2 semanas. Siempre van a tener que darse terapias combinadas, es decir, albendazol y praziquantel o albendazol y ivermectina si es que estamos en Ecuador, y concomitantemente con ello el tratamiento con esteroides. Y me gustaría terminar la exposición con la misma forma que termina esta guía, es decir, saber que la neurocisticercosis es una enfermedad que involucra un amplio espectro, como les decía, puede ser desde déficit focales, sensitivos o motores, epilepsia, problemas de médula, deterioro cognitivo, es decir, casi buena parte de la neurología puede causarse por una infección de neurocisticercosis. Y cada tipo de infección responde a una terapia específica o puede responder a esquemas distintos. Lo más importante es que un paciente ve emergencias o porque aumentó la presión intracraneal o porque está convulsionando, y eso es lo que se debe manejar en el área de urgencias. Como les decía antes, la fase o la forma parenquimatosa de la enfermedad es la que más fácil de tratar, la que responde mucho mejor a los cisticidas con esteroides.
Y en la parte subaracnoidea tenemos que tomar en cuenta que lo más probable es que el paciente necesite una derivación ventriculoperitoneal o alguna forma de manejar la hipertensión intracraneal. Y el tratamiento cisticida y de corticoides, lo más probable es que tome mucho tiempo. Algunos hablan de antiinflamatorios, al menos crónicos, y de cisticidas también crónicamente o en cursos repetidos. Como lo que les hablaba, la neuroendoscopía es un manejo, es una técnica neuroquirúrgica altamente efectiva y altamente útil en la fase intraventricular de la enfermedad. Y es algo que lo deberíamos poder ofrecer, lo deberían poder ofrecer los neurocirujanos. Y resaltar una vez más que las lesiones calcificadas no se tratan. Hay muchas creencias de médicos, lamentablemente, que hacen cosas no tan adecuadas y tratar parásitos calcificados, cuando la verdad, si es que no tienen ningún síntoma y son hallazgos incidentales, pues no se deben tratar, ¿no? Y eso sería básicamente mi exposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Felipe Romero, por su charla bastante amplia con respecto desde el inicio de la neurocisticercosis hasta el tratamiento ya avanzado. Doctor, por si acaso, si alguno de los participantes tiene algunas preguntas, no se olviden que pueden ponerlos en el chat y estaremos gustosos en contestarlas. Sin embargo, tenemos también ya unas preguntas. Una es, dentro de la atención primaria, ¿cómo podríamos identificar los posibles síntomas de una neurocisticercosis y para así determinar una oportuna derivación? Como les hablaba, lo más frecuente, al menos en países pobres como el nuestro y en zonas rurales, es la epilepsia de inicio tardío, ¿no? Pasado los 20 años, más aún en pacientes que no tienen antecedentes familiares de epilepsia. Eso puede ayudar a sospechar en la enfermedad. Y de igual manera la hidrocefalia, es decir, un síndrome de hipertensión intracraneal que como sabemos es cefalea con náusea, vómito, disminución del nivel de conciencia y con examen de fondo de ojo que se puede hacer en un consultorio sin problema, sin necesidad de dilatación ni nada por el estilo, ver el papiledema que puede generar la hipertensión. Entonces eso siempre, al menos como dices, en la atención primaria, en la atención médica rural, cuando tenemos esos síntomas, siempre hay que pensar en neurocisticercosis. Gracias, Doc. Otra pregunta que tenemos sería, ¿nos podría comentar sobre la utilidad de tratamientos prolongados de albendazol a alta dosis para el tratamiento de justamente neurocisticercosis? ¿Solo aplica si se evidencia una lesión única en el parénquima cerebral? No, como les mencionaba en las diapositivas, las lesiones únicas típicamente responden a esquemas de 10 días a 2 semanas, ¿no? Con una sola dosis. Los esquemas crónicos del Vendasol, sean crónicos o en diferentes cursos, se reservan para las fases subaracnoideas, que típicamente responden muy poco a las dosis estándar del Vendasol. Y también mezclándolas como les decía, la guía dice praziquantel, pero no hay acá el praziquantel, entonces sí es una opción adicionarlo con ivermectina, por más que la evidencia sea baja, ¿no? Gracias, Doc. Otra pregunta que tendríamos sería, un paciente con calcificaciones por neurocisticercosis, como usted, bueno, ha dicho, no requiere tratamiento, pero tal vez sintomático, ¿y cuándo se consideraría un paciente ya con calcificaciones que posee un mal pronóstico? El, a ver, como les decía, ¿no? Las calcificaciones no requieren un cisticida y no requieren corticoides. Típicamente esas calcificaciones causan epilepsia y eso es lo que hay que tratar. Si es que hay una alta carga de calcificaciones, es muy probable que ese paciente tenga epilepsia y necesite antiepiléptico de manera crónica. Eh, y pues bueno, cuando ya hay fases calcificadas, como les decía en un inicio, el diagnóstico diferencial de las calcificaciones intracraneales está no solo en la neurocisticercosis, sino también problemas endocrinos, degenerativos, genéticos. Entonces, parte del abordaje implica la punción lumbar y el hecho de tener mucha carga de calcificaciones y que una punción lumbar haya hipoglucorraquia, eso indica que hay un mal pronóstico al respecto.
Listo. Muchas gracias, doctor Felipe Romero, por su intervención bastante esclarecedora. Esperemos nos haya servido al resto de participantes para tener una perspectiva general sobre el adecuado manejo de la neurocisticercosis. Muchas gracias, doctor, nuevamente. A Gracias por la continuación, invitación. gracias, doctor. A continuación,